Hola, hola, Dios te bendiga de una manera muy especial. Qué bendición de parte de Dios poder compartir con cada uno de ustedes una palabra fresca, una palabra de aliento, una palabra que pueda edificar tu espíritu. Quiero hablarle en esta mañana, en esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado por su gracia y por su misericordia. Unas breves palabras bajo el tema no pierda el enfoque o no te salga de la ruta, o también podríamos decir mantén la visión, mantente enfocado en la asignación que Dios te otorgó. Mantente enfocado en tu ruta, no te salga de la ruta. ¿Por qué? No te puedes salir de la ruta, porque si llega el cumplimiento y tú no estás en el lugar donde Dios quiere que tú estés, pues tú vas a perder el cumplimiento de lo que ya Dios ha dicho para ti. Para todo Dios tiene un tiempo. Dios tiene un propósito y tiene un tiempo. Por eso dice el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo debajo del sol. Dios había profetizado a Abraham que su pueblo, que su descendencia morarían como esclavo en tierra ajena y que durarían 400 años. Pero este pueblo se pasó del tiempo que Dios había profetizado. Por eso fue que el faraón tuvo que oprimirlo bastante, por eso fue que el faraón tuvo que ponerle doble carga, doble trabajo, para que ellos no pudieran clamar a Dios y mantenerlo como esclavo. Pero ya ellos estaban pasados de su tiempo. También podemos ver en el libro de Daniel cómo Daniel comienza a leer los escritos de Jeremías, donde Jeremías había profetizado que el pueblo estaría cautivo por 70 años. Por 70 años fue que Dios profetizó que su pueblo estaría cautivo. Pero Daniel entendió los escritos de Jeremías. Daniel dijo, pero ya, el tiempo pasó, estoy en el lugar correcto, estoy en el tiempo correcto, pero ¿por qué no veo el cumplimiento? Tarabashaya, mi alma adora la gloria del Señor. Y ahí es donde Daniel entra en una etapa de oración, de ayuno profundo, de búsqueda profunda, porque Daniel quería ver el cumplimiento, porque ya era tiempo y él estaba en el lugar del cumplimiento. Y registra la palabra del Señor que el príncipe de Persia se opuso a que Daniel recibiera, la respuesta. Pero ¿por qué el príncipe de Persia? Si Daniel se encontraba en Babilonia, y cada nación tiene un principado asignado. Lo que pasa es que cuando usted vence el principado de su nación, Shaba, Dios mío, cuando usted vence el principado de su nación, cuando usted afecta los aires, esta rabashaya, cuando tu oración sube como incenso delante del trono y te rapasa los cielos, esta raprascata rabashaya, Dios mío, y te rapasa los cielos, sharararabashaya, el mundo espiritual se activa, uta rabashaya, y dicen los principados de las tinieblas, comandado por su príncipe de las tinieblas, Satanás, él venció ya. Él venció en Babilonia. En Babilonia no hay quien se le oponga, porque la oración, el ayuno de Daniel, la oración de Daniel, traspasaron y derribó al principado de Babilonia. Vamos a reunir al de Persia, vamos a mandar al príncipe de Persia, y manda al príncipe de Persia, que es quien tiene retenido al ángel Gabriel, que fue el ángel mensajero con el cual se le envió la respuesta a Daniel. La lucha está desanivelada. Entonces Dios manda a un arcángel de guerra, al arcángel Miguel, que es quien pelea con el príncipe de Persia, y logra, mi alma adora la gloria del Señor, llevar la respuesta a Daniel. Pero también dice que también enviaron al de Gres, porque oye, que lo que pasa, esto es una guerra espiritual. Dijo Pablo a los Efesios en su capítulo 6, exactamente, verso 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, contra huestes de las regiones celestes. Entonces nosotros debemos de entender que todo lo que se manifiesta en la tierra, primero se manifiesta en lo visible, porque antes de que Daniel tuviera esa oposición, esta rabasaya tan grande en el mundo de los espíritus, Daniel también tuvo oposición aquí en la tierra.
A Daniel se le levantaron. ¿Y quiénes fueron los que se le levantaron a Daniel? Fueron los gobernantes, fueron los gobernadores de Babilonia que se levantaron contra de Daniel. ¿Para qué? Para que Daniel no buscara a su Dios. Hicieron que el rey, que Nabucodonosor firmara un decreto que ningún hombre pudiera invocar a su Dios en un plazo de tiempo. Y por esa causa fue que enterraron a Daniel en el foso de los leones, Rabashanda. Ustedes me están entendiendo lo que está pasando. Cuando tú tienes guerra en la tierra, Shama, Kata, Rabasaya, es porque hay guerra en el mundo espiritual, es porque hay guerra en los aires por tu causa. Cuando tú sientes esa opresión tan fuerte manifestada en la tierra, es porque tú estás estremeciendo, porque el mundo espiritual, Shama, se está estremeciendo y dependiendo de tu llamado. Dependiendo de tu asignación serán tus levantamientos, porque si tú eres llamado a estar en las alturas, a ti no se te van a levantar de abajo. Bashanda. A Daniel no se le levantaron esclavos. A Daniel no se le levantaron sirvientes, a Daniel se le levantaron gobernadores, porque el llamado de Daniel era un llamado de altura. Yo no sé cuál es tu llamado, que te recaiga, Dios mío. Yo no sé qué tan grande sea tu llamado, pero algo sí yo te puedo decir, es que dependiendo del llamado y dependiendo de tu ministerio van a ser los ataques. Mientras más harto tú estás, más grandes serán tus ataques. Mientras más Dios te eleve, porque las guerras más fuertes no se pelean en la tierra. Shama, Kata, Rabasaya recibe. Las guerras más fuertes se pelean en las alturas, Por eso es necesario que tú mantengas tu enfoque. Por eso es necesario que tú mantengas la visión. No pierda la visión. No te salga del lugar. No te salga de la ruta donde Dios te plantó. ¿Por qué? Porque pueden acontecer muchas cosas. Había una familia en Belén, compuesta por Elimelech, por Noemí, su esposa, y por sus dos hijos, Malión y Kelión, quienes ambos estaban lánguidos, enfermos, tenían situaciones, pero esta familia, mientras se mantuvo en la ruta, mientras se mantuvo en la casa del pan, porque Belén es traducida como la casa del pan, todo estaba bien, hasta que vino la prueba, hasta que vino el sacudimiento, y Dios hizo que el panadero dejara de hacer pan, cuyo panadero era el mismo Dios. Dios se alejó un poquito, hizo silencio y dejó que entrara una hambruna en Belén para probar a los moradores de Belén. Mi alma adora la gloria del Señor. Y Elimelech, quien se traduce como Jehová es mi rey, que es la cabeza de aquella familia. Noemí se traduce como dulce, placentera. Deciden irse de su lugar de asignación, deciden moverse de Belén, deciden irse de Belén, pero no a cualquier sitio, porque se van de Belén para Moab, la cual es traducida como la tina de basura. Y allí acontece que aquella familia sufrió grandes tragedias. Allí murió Elimelech, murieron los dos hijos de Noemí, y Noemí queda solamente que con dos nueras. Esto es una grande enseñanza para nosotros, para mantenernos en la ruta, para mantener nuestra mirada enfocada y para poder discernir con qué estamos peleando, con qué estamos batallando. Estamos en una guerra de fuego cruzado y el príncipe de las tinieblas está haciendo su trabajo. Más el que está con la iglesia, el que está con su pueblo, es el Dios todopoderoso, el Dios de los ejércitos, es el Dios de guerra, es el que nunca pierde y nunca empata. Cuando Dios quiere pelear por usted, mire, Dios va a mandar esta piedra. Cuando Dios quiere pelear por usted, Dios va a hacer que el león ruja, y cuando el león ruge, no como cuando ruge un gato ni cuando ruge un perro, es que cuando el león de la tribu de Judá ruge, todos los que están a su alrededor tienen que saber que fue el león que rugió. Por eso quiero decirte en esta ocasión que mantenga tu enfoque, mantén tu mirada, mantente firme en lo que Dios ha dicho contigo, porque lo que un día Dios te dijo, Dios lo va a cumplir, Dios lo va a cumplir. Dios te está preparando para entregarte algo grande. Dios te está preparando para entregarte las naciones. Dios te está preparando
para entregarte, aleluya, una gran bendición. Algo grande viene para tu vida de parte de Dios. Algo grande viene para aquellos que están a la brecha, para aquellos que están velando, para aquellos que están en santidad, para aquellos que están en obediencia, para aquellos que están en el lugar donde Dios lo ha puesto en su asignación. Para los fieles, porque hay que decirlo, la prosperidad y las bendiciones de Dios, hermano, eso es condicional. Eso tienen condiciones. El amor de Dios y la salvación de Dios son incondicional para todo el mundo, para todo podemos recibir el amor, todos podemos recibir la salvación, todos podemos recibir que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, pero no todos reciben las bendiciones de la prosperidad de Dios, porque entonces diríamos que Dios es injusto, porque vemos muchos cristianos que son prósperos y otros cristianos que viven en miseria, que viven enfermos, que viven pasando tantas situaciones que no le encontramos la lógica. Entonces dirá, no, pues Dios es injusto porque a uno bendice y a otros aflige. No, mi hermano, lo que pasa es que para usted alcanzar su bendición, para usted alcanzar prosperidad, para usted alcanzar ensanchamiento, para usted alcanzar que Dios lo eleve, que Dios lo suba, que Dios deposite su gloria, Dios necesita estar seguro sobre quién Dios va a depositar su gloria. Por eso usted debe de estar en santidad, en obediencia, firme, leal, cumpliendo con los mandatos. A Salomón se le dio una orden, y de esto vamos a hablar más adelante. Primero David, que nunca ordenó su casa, a la hora de morir, quiere ordenar su casa y le da orden a Salomón diciéndole, para que te vaya bien, para que tú prosperes, tienes que mantenerte bajo la ley, bajo los mandamientos, bajo los preceptos, bajo los estatutos, bajo los decretos de Dios. Esos fueron mandatos para que le vaya bien. Y luego Dios mismo le dice, si te mantienes en mis mandamientos, en mis preceptos, si te mantienes en mi ley, te haré prosperar y larga vida tendrás. Es que hay leyes que son inquebrantables, hay leyes que son infalibles en el mundo de los espíritus. Hay leyes porque esto es un reino, nosotros pertenecemos a un reino y este reino tiene leyes. Y para que a nosotros en esta tierra, donde andamos como embajadores, como peregrinos, para que nos vaya bien, necesitamos andar bajo esas leyes. Necesitamos estar gobernados bajo las leyes espirituales. Necesitamos caminar conforme a los estatutos, Vamos a dejarlo aquí, mis hermanos. Dios me le bendiga de una manera muy especial. Tienes que identificar con qué principado tú estás peleando, porque si ya venciste el de tu nación, no sé dónde te encuentras, si ya venciste el de tu nación y todavía tiene oposición para recibir la respuesta, es porque estás peleando con principados de otras naciones, porque estás afectando los aires. Estás afectando los aires, estás afectando el mundo espiritual. Y eso quiere decir que tú vas bien, quiere decir que estás avanzando, quiere decir que sigas peleando, pero que mientras tú esperas que arrecie en la oración, en el ayuno, en la búsqueda, que desenvaine tu espada, que es la palabra de Dios, y contrarreste todo lo que te está haciendo oposición en el nombre poderoso de Jesús. Dios me le bendiga a mis hermanos de una manera muy, pero muy especial, deseándole que tengan un feliz fin de semana lleno de paz, lleno de bendiciones. No se aparte del Señor en este fin de semana, mi hermano. Mantenga su santidad. Si usted va a salir con su familia a una playa, a un resort, a donde quiera que usted vaya, mantenga la santidad. Bébase su agüita de coco, bébase su agüita de limón, que está haciendo mucho calor, por cierto. Bébase su agüita con hielo, pero mantenga la santidad, mantenga la obediencia, porque los ojos del Rey de Reyes están sobre toda la tierra. Dios le bendiga, mis hermanos.